Los dominicanos comienzan sus jornadas con El Día, el programa matutino pensado en usted para que salga de casa informado. Entrevistas que marcan la agenda informativa, primicias que ayuden a comprender la actualidad para tomar mejores decisiones. Procuramos respuestas, hacemos las preguntas. El Día, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, por Telesistema, un canal de emociones. Saludos y bienvenidos a este programa El Día. Hoy es miércoles 17 de julio de 2024. Con ustedes Indira Suero, agradeciéndoles como siempre la sintonía a través de Telesistema Canal 11 y nuestra adorada gente de YouTube. En esa plataforma nos pueden encontrar como El Día RD. Ahí están todas las entrevistas que realizamos en este programa, así como los análisis que acostumbramos a realizar. Pueden buscar, por ejemplo, todo lo sucedido en este programa el día de ayer. Ayer hablamos sobre el Código Penal, también tuvimos una entrevista bastante interesante con el ex contralor del Banco de Reservas, Andrés Guerrero, y una denuncia que presentaba nuestro compañero Germán Marte a propósito de la Iglesia Católica y esas cartas que solía realizar para apoyar a X persona. Entonces, en esta ocasión hubo un enfrentamiento bien serio que tuvo un diácono y Germán presentaba eso en el día de ayer. También les informábamos a ustedes sobre el estado de salud de nuestra compañera Edith Febles, que regresó hace poco de sus vacaciones y lamentablemente pues se encuentra tanto aquejada de salud con sus pulmones y demás, pero está en recuperación. Enviamos desde aquí un abrazo bien fuerte a nuestra compañera Edith Febles, que nos hace bastante falta, así como ustedes lo manifiestan en redes sociales. Yo ayer hablaba con ella y le enviaba a ella también todos los saludos que ustedes pusieron tanto por aquí, por esta plataforma, como por las redes sociales. Y diciéndoles eso a ustedes, pues les presento una vez más a nuestra compañera Indira Navarro, que estará con nosotros en estos días. Aquí estamos. Yo no quiero quitarle la consigna a Germán Marte, que ya se hace sentir en el estudio, pero sí, aquí estamos nuevamente al pie del cañón. Gracias una vez más a todos aquellos pues que valoraron nuestra participación y que pues hicieron que nuevamente estuviéramos aquí presentes, y evidentemente es necesaria la presencia de nuestra compañera Edith Febles, a quien también desde aquí pues le deseamos pronta recuperación. Gracias a todos ustedes por el favor de su sintonía. Una vez más digo que es un privilegio contar con cada una de su fidelidad, de su audiencia, de su presencia, tanto en las plataformas digitales cuando ustedes nos saludan, y gracias a todos los de aquí y los de allá que nos reportan su sintonía. Muchas gracias. Así es, Indira, hay una información que tenemos de parte de Gloria Ceballos, con quien conversamos en diferentes ocasiones aquí cuando hay algún tipo de evento climatológico y demás. Ella siempre se presta para conversar con nosotros, y ella publicaba un tuit en el día de ayer que era algo que se venía comentando ya, de cómo transicionaría lo que conocemos como ONAMED, que es la Oficina Nacional de Meteorología, al Instituto Dominicano de Meteorología. Esto es parte de acuerdo a lo que conversaba Gloria y a lo que pudimos ver también de parte del presidente Luis Abinader y demás y otros funcionarios, es parte de ese proceso de modernización y de cambio, respondiendo a incluso el mismo efecto del cambio climático y demás, cómo se transiciona esa oficina a un instituto para ampliar un poco más el radio de acción de lo que conocíamos como ONAMED, que ahora dice Indomed. Hay algo muy puntual que vi en este tuit y que comentaba la experta Gloria Ceballos con respecto a esto, y es que se ampliaría el radio, como les comentaba, se ampliaría la acción que tendría el Instituto Dominicano de Meteorología. Hay que acostumbrarse a este nombre porque así es como se llamaría, y contarían incluso con formación de parte de técnicos, harían alianzas con entidades académicas, gestionarían becas de cursos de meteorologías para que se impartan en el exterior. Y esto es muy importante porque aquí en República Dominicana no solemos estar como que solemos dejar un poco de lado lo que tiene que ver con el clima, no nos
interesa necesariamente, a menos de que venga un huracán y uno vaya a un supermercado a abastecerse, que eso es lo que generalmente hace la población. Pero sí es importante, por ejemplo, en días pasados veíamos cómo gran parte de la ciudad se ve afectada por cualquier tipo de lluvia y demás, y todo eso tiene algo detrás. Así que esperemos que en este Instituto Dominicano de Meteorología pues sirva bastante a la población, como lo ha hecho la ONAMED. Y tiene un componente económico, además, el hecho de que se convierta la Oficina Nacional de Meteorología al Instituto Dominicano de Meteorología. Si bien es cierto, nuestra compañera Indira hacía mención de las atribuciones que le compete a la Oficina Nacional de Meteorología, ahora Indomet, con respecto de informar a la ciudadanía de las actividades meteorológicas que se producen aquí en el país. También hay un componente que es de carácter natural, pero también de un componente económico. Para que toda aeronave pueda salir del país, necesita también un informe de la Oficina Nacional de Meteorología, pues diciéndole que está autorizado a poder salir. Y eso evidentemente lleva una serie de reglamentos, de requisitos, de protocolos con sus técnicos y que interviene en esa actividad económica tan importante para la República Dominicana. O sea, que no solamente se circunscribe a decir si hoy va a llover o no va a llover, sino también a decir cuáles son las condiciones idóneas para que pueda salir una aeronave del aeropuerto en la República Dominicana. La conversión del ONAMED al Indomet también tiene un componente económico, porque hasta ayer, cuando fue anunciado esta transición de la ONAMED a Indomet, era una dependencia del Ministerio de Obras Públicas. Ahora tendrá una cierta independencia, podría también tener un mejor presupuesto que la dotará y podría ampliar la cantidad de técnicos, que eso es lo que necesitaba por años la Oficina Nacional de Meteorología, más técnicos capacitados, más gente preparada, incluso un departamento de comunicación que no lo tiene, que lo ha asumido incluso directamente la misma directora de la Oficina Nacional de Meteorología. Sí. Ella misma ha tenido que ser la encargada de comunicaciones de ese organismo para poder proyectar, para poder dar las informaciones que llegan a la ciudadanía, para ser la voz oficial, porque no lo podía tener por carácter presupuestario. Pues ahora, con esta conversión que se hace, pues se van a ampliar los horizontes con más presupuesto para la Indomet, que es tan necesario y que vemos que cada día, Indira, sí, pues se hace necesario contar con esa información meteorológica en momentos en donde cada 2 gotas de agua vemos que hay una inundación y es necesario tener esa previsión oficial de parte de las autoridades gubernamentales. Enhorabuena con esta conversión. Y esa conciencia, sobre todo, Indira Navarro, sobre todo esa conciencia de parte de la población, porque muchas veces exigimos y demandamos de las autoridades, pero también de nuestro lado tenemos que estar bien atentos a todo lo que ocurre a nivel climático, especialmente en nuestra región, tan afectada por este tipo de eventos. Y aprovecho y doy la bienvenida a nuestro compañero Germán Marte. Muy buenos días, queridas compañeras, Indira Suero, Indira Navarro, bienvenida una vez más, como siempre. Buenos días a todos, aquí estamos como un humilde soldado al pie del cañón. Un abrazo cálido a nuestra querida Edith Febles, que te sigas recuperando, compañera. Bueno, en la política de este programa es nunca comenzar con noticias trágicas, porque no queremos para nada dañar la mañana a nadie. Hoy vamos a hablar pero tenemos que dar las noticias, lamentablemente. Hoy vamos a hablar de un senador norteamericano que tiene vínculos con ha tenido vínculos con la República Dominicana, que ha estado investigado durante más de 10 años por unos casos rarísimos en la República Dominicana, que hoy se le acusa. Eso lo vamos a ver más adelante. Yo quiero hablar entonces del plano de la política, de lo que plantea la Fuerza del Pueblo, pero antes, excúsenme todos los preámbulos, hay que dar una noticia que nos llegó anoche tarde. Es atención a la gente que tiene familia en Chile, dominicanos en Chile. Ha pasado una tragedia en Chile.
Hay 5 personas fallecidas, un tiroteo se armó en un lugar ahí de bebida, y hay 4 personas, 4 hombres y una mujer, varios heridos, un desastre, y según las autoridades chilenas, las víctimas son extranjeros, venezolanos y dominicanos. Ese es el detalle que tenemos, ese es el punto que tenemos hasta ahora. No tenemos nombre de nadie ni tampoco lo vamos a dar, que se enterarán a través de las autoridades. Se trata de un tiroteo en un centro, Lampa. en un centro de eventos que sorprendió a las personas que estaban ahí en el lugar y que ha generado evidentemente consternación. Todavía es una noticia que va en progreso porque apenas ocurrió pues en horas de la noche, Germán, pero tenemos una comunidad amplia de dominicanos en Chile que debemos de dar seguimiento a estas informaciones y evidentemente esperar cuáles serían los reportes del Ministerio de Relaciones Exteriores con relación a los dominicanos que estarían siendo víctimas de este tiroteo, de este ataque que todavía falta por aclarar por parte de las autoridades en las próximas horas. Correcto. Bueno, ahí en el plano de la política sigue el tema de las reformas, porque no es una, son varias reformas. El presidente ha hablado de 12 reformas, ¿verdad, Indira? 12 reformas, sí, desde la energética, el tema de la seguridad social, el tema económico, la reforma fiscal y la reforma constitucional. Sobre la reforma constitucional, nueva vez la Fuerza del Pueblo, a través del vocero suyo, de su vocero en la Cámara de Diputados, el diputado Tobías Crespo, dijo que no es necesaria, o consideran ellos que no es necesaria una reforma en este momento, que no están de acuerdo con eso y que su partido, ojo, vamos a ver si de los hechos, vamos a decir de la palabra a los hechos, no hay tamaño trecho. Dice que su partido, la Fuerza del Pueblo, saldrá a protestar en las calles para oponerse a lo que él llama una contrarreforma. ¿Qué te parece? Él acusó al gobierno de Abinader de hacer una contrarreforma a la ley mediante decretos y se refiere específicamente a entidades que él llama entidades paralelas que le quitan competencias al Intran, a los ayuntamientos y a otras instituciones. Ahí está la Fuerza del Pueblo opuesta a todo tipo de... Ya ellos lo habían dicho antes. Lo habían dicho, Leonel lo había advertido. Pero no habían dicho que iban a salir a las calles. Eso no, ese término hasta ahí yo no lo había escuchado. El PLD sí lo había advertido, que iban a salir a las calles, iban ya adelantado esos pasos, pero aparentemente se van a unir, en ese caso nuevamente PLD y Fuerza del Pueblo, para manifestarse en contra de la reforma constitucional. Que dicho sea de paso, Germán, cuando tú repasas la historia y rememoras lo que hizo en su momento Leonel Fernández cuando le tocó ser presidente, le tocó tener gran mayoría en el Congreso Nacional, el pacto de las corbatas azules que todo el mundo lo vio, cómo fue que se desarrolló eso. Tú dices, bueno, una cosa es con guitarra y otra puede ser con violín. Sí. Hay algo que también referente a las reformas, nosotros hace varios días tuvimos diferentes abogados comentando al respecto, abogados constitucionalistas, que pueden ustedes buscar esas entrevistas en nuestro canal de YouTube, y ellos se referían, abordábamos con ellos, recuerdo, esos puntos controvertidos de la reforma de lo que conocemos que sería la reforma que presente el presidente Luis Abinader con respecto a la Constitución, a la Carta Magna, porque hasta el momento no tenemos a mano esa propuesta como tal, entonces no sabemos qué exactamente sería o a cuáles puntos serían los que se dirigiría el presidente Luis Abinader y el equipo que le asesora con respecto a eso, pero dos de los puntos que son más fuertes y que causan más debates, al menos en la oposición y de parte de lo que dice el gobierno, es primero lo referente a la reelección. Abinader dice que quiere tener una especie de candado para blindar la Constitución, para no dejar el camino abierto para ese aspecto de la reelección y demás. Y por el otro lado, el Ministerio Público y la independencia
que pudiera tener ese ministerio público, algo que fue incluso parte de la campaña de Luis Abinader en el 2020, de Luis Abinader y del PRM como tal, porque veníamos con todo lo que sucedió, que conocemos con respecto a el Ministerio Público, a esa gestión del ex procurador Jean Alain Rodríguez y otras gestiones que también dieron mucho que desear en cuanto a al modo de actuar de parte del Ministerio Público. Entonces, como parte de ese discurso que tenía el presidente Luis Abinader, de ese discurso contra la corrupción de parte del Estado, también involucraba a qué tan independiente debería de ser el Ministerio Público, y por eso vimos cuando él toma posesión a una Miriam Germán y también a Jenny Berenice. Ahora bien, habría que evaluar, porque recuerdo que parte de lo que nos comentaban esos abogados, esos expertos que vinieron aquí, es que hay que tratar muy delicadamente, primero, hacer una reforma de cualquier tipo a la Constitución, pero sobre todo ver la pertinencia o no de reformar ese artículo referente a la reelección y también sobre el Ministerio Público, qué tan independiente o qué tan desligado del el Poder Ejecutivo podría estar. Bueno, básicamente la Fuerza del Pueblo y otros que se oponen dicen que no es necesario puntualizar el tema de la independencia del Ministerio Público porque en la Constitución de 2010 ya está establecido, etcétera, que tiene independencia económica, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, Luis Abinader dice que es pertinente, y es uno de el punto básico de su interés o de su propuesta de modificación, establecer en la Constitución ese aspecto. Digamos que asegurarlo, para que no ocurra lo que ya ha pasado anteriormente. Igualmente habla de poner candados en lo que tiene que ver con la reelección, y después que estaban los debates, dijo, no, para que no tengan la menor duda, yo les garantizo que no voy, después del 28, es más, propondré, lo ha dicho el presidente, un artículo transitorio que diga textualmente o algo así, como que el presidente no puede repostularse. ¿Esto por qué? Porque los que se oponen o no ven pertinente esto, dicen incluso que una vez convocada la Asamblea Nacional, y yo creo que es así, hay algunos juristas que dicen que no, que si, por ejemplo, si se especifica clarísimo, mira, es para este y este asunto, tiene que circunscribirse a eso. Ahora, otra interpretación jurídica es que una vez reunida la Asamblea es soberana, ¿verdad? La Asamblea puede variar incluso la agenda, y a menos que esté por ley que es para tal o cual punto, no sé, ustedes saben que los políticos te pueden cambiar donde dijo Diego y no, que eso viola un derecho constitucional, que sí, que no. ¿Se acuerdan de Danilo? Que fue quien propuso ese artículo transitorio, y luego había juristas con argumentos, miren, bien sólidos, que decían, no, eso, aunque esté ahí, eso no puede, eso es inconstitucional porque viola el sagrado derecho que tiene toda persona, todo ciudadano a elegir y ser elegido. Entonces, ese temor estaba ahí. Luego, Abinader salió diciendo, yo no voy, definitivamente que yo no voy, después del 28 me voy para mi casa. Y mira, esa tenemos. Hay que esperar, el presidente ha dicho que dentro de 2 semanas, y ya ha adelantado que lo dará a conocer, o sea que no será nada oculto para la ciudadanía, y así uno espera que todo transcurra con transparencia, de que lo que mismo presente el presidente sea lo mismo que conozca el Congreso Nacional. Y hay quienes han abogado que, además de esos 2 puntos que ya había señalado el presidente previamente, que en esta oportunidad de reforma constitucional se conozcan otros puntos que son importantes, como por ejemplo, el tema de la unificación de las elecciones, que también es importante, que redunda también en un componente económico para la República Dominicana, cuando se celebran 2 elecciones en tan poco tiempo, con un lapso de 2 meses de por medio, que se puedan unificar nuevamente las elecciones. También hay otro componente que señalan algunos sectores que podría añadirse a este tema de reforma constitucional, y es con lo concerniente a lo debatido
que pueda quedar también ahí abierto para que se pueda dar paso a las 3 causales, como por ejemplo con el tema de la definición del tema de la vida, que pueda también aprovecharse ese momento. Pero ahí sería nuevamente, ese sería un punto controvertido, si lo ha sido por tantos años con el tema del Código Penal, imagínense cómo sería en materia constitucional. Así que vamos a esperar lo que va a presentar el Ejecutivo dentro de 2 semanas antes del 16 de agosto, que es lo que tiene previsto hacer el presidente Luis Abinader, para uno conocer a fondo qué es lo que se va a reformar de la Carta Magna. A mí hay algo que sí que me preocupa. Yo pienso que esto es un tema primero del que entendemos poco en cuanto a ciudadanía, a población. Si bien el presidente y cualquier otro funcionario puede decir yo quiero hacer esto o lo voy a hacer por tal y tal cosa, no pienso que la población como tal está al tanto o comprende la magnitud de cualquier tipo de reforma que se haga a la Carta Magna. Y algo que me preocupa también sobremanera es qué tanta participación tendríamos todos los que no estamos ahí decidiendo en esa decisión que tiene tanto que ver con nosotros, porque al final hablamos de la Constitución de la República Dominicana, pero ¿podrá la ciudadanía, por ejemplo, tener algún tipo de decisión de esta reforma? Porque aquí el aspecto de referéndum, esa ley de referéndum aquí en República Dominicana no la tenemos. Entonces, ¿hasta qué punto pueden presentar nuestros funcionarios tantas reformas y reformas y reformas, y hasta qué punto podemos nosotros como ciudadanos participar de esas decisiones? Bueno, porque sería como que, no, ok, aquí está este papel, se lo presentamos y esto es lo que nosotros decidimos. Un grupo de personas decidieron esto, puede ser que ustedes entiendan, puede ser que no, puede ser que les afecte a ustedes a futuro, puede ser que no, pero esto es lo que hay. Lamentablemente, entonces, no estoy muy convencida en cuanto a cómo se realizan este tipo de reformas. Mira, y es una preocupación válida. Lo que la historia te dice es que nunca han tomado a la población en cuenta. Esa es la realidad. Bueno. Lastimosamente, es una preocupación, pero lo que la historia relata, cuando lo hizo Leonel Fernández, cuando lo hizo Danilo Medina, cuando lo hizo Balaguer, cuando lo hizo Hipólito Mejía, para tener esos referentes de los gobiernos más recientes, no se tomó a la población en cuenta. El Congreso actúa de manera representativa. Se supone que los legisladores deberían actuar en representación de sus conciudadanos, de los que viven en Atomayor, de los que viven en Monteplata. Ahora, realmente es la voluntad, es lo que piensa la población de Monteplata, de Barahona, lo que se manifiesta en la decisión del legislador ya en el Congreso Nacional. Ahí es que está el meollo del asunto. Pero lo que hemos visto en la historia es que lamentablemente esa consulta no se da, a menos que ahora pues se instituya ese tema de referéndum, en donde podremos todos los dominicanos votar sí y no, y ahí sí se verá cuál es la decisión soberana del pueblo dominicano. Bueno, ya veremos. Nada, excepto lo que le pasaron al compañero Moisés, dice el relato bíblico, nada está escrito en piedra. Bueno, sí hay reliquias, vamos a decir, ¿verdad? Escrito en la pirámide de Egipto, que esas sí están en cuneiforme, ¿verdad? Escrito en piedra, pero fuera de ahí no hay ninguna constitución escrita en piedra, por lo cual puede ser modificado. Lo que uno espera es que se avance, Como nosotros también tenemos que avanzar en los temas, y vamos a pasar ahora con Omar Fernández, que estuvo el fin de semana en la ciudad de Nueva York haciendo un lanzamiento, un invitado como de honor, que le ponen ahí una ceremonia. Y él dijo algunas cosas que tienen como doble sentido para nosotros. ¿Qué significan estas palabras de Omar Fernández? A ver, vamos a ver, señor director. A ver si lo tenemos. Bueno, parece que no me han copiado. Pero Omar Fernández dijo, después de que lo han invitado a lanzar la primera bola en un partido de los Metros de Nueva York. Ah, bueno, ahí está. Si tenemos el audio, por favor, súbelo. Señores, vamos arriba. Me han invitado a los New York Mets a hacer el primer picheo. Voy a calentar un poquito ahora en el bullpen y después ver cómo sale esto. Pero estamos ready para disfrutar y pasarla bien. Ya este es el cierre de nuestro viaje
Así que a descansar un poquito hoy y mañana prepararnos porque la pela vuelve, pero ya en Santo Domingo. Que Dios me lo bendiga. La vuelve, pero allá en Santo Domingo. Muy bien, podía referirse, depende cómo usted lo interprete, depende como a nosotros nos enseñan, ¿verdad?, en la academia a leer entre líneas, es decir, el texto, el mensaje y el metamensaje, que puede haber en cualquier expresión o en cualquier escrito. Yo tuve que estudiar cómo interpretar entre líneas algunos mensajes que no están dichos explícitamente. La pela va, pero allá en Santo Domingo, la pela vuelve. ¿Se refiere él a que en el 28 va de nuevo o que va a subir algo? Eso es una interpretación que podrían darle algunos que son fan de Omar. Otros me decían, usted le da muchas cosas a Omar, que ese muchacho ya es senador, electo por el Distrito Nacional, le ganó a Guillermo Moreno, un veteranísimo de la política, y le ganó al partido. Fue una victoria importante para la Fuerza del Pueblo, porque esa es la principal plaza política del país, es la capital de la República Dominicana. Entonces él dice, la pela va. La pela. ¿Qué es la pela? Bueno, la pela puede significar muchas cosas. Hay pastillas que se llaman la pela. No, muchacho, no hago propaganda aquí. Pero también la pela, cuando él hace, dice que bueno, estamos en los Estados Unidos, estamos en un partido de béisbol, nos estamos relajando y mañana volvemos a la pela como al trote, como a la lucha, como al trabajo. Yo prefiero tomarlo así, aunque para los políticos, viniendo de políticos, hay que tomarlos con pinza y porque algunas palabras, algunos mensajes pueden tener otro tipo de traducción. Pero en este caso, como yo lo vi como tan chabacano, como que, estamos aquí ahora tirando la pelota y la cosa ahí con la música, y mañana volvemos a la pela. Caramba, a lo mejor sería la pela de la lucha, la pela del trabajo, está bien, la pela del Congreso. Pues vamos a dejarlo quieto ahí. Lo que sí, que Alicia Ortega anoche sacó en su informe, ha dicho, su investigación, ha revelado algo que nosotros venimos haciendo aquí, señores. No puede ser la vagabundería, ya eso es en serio, la vagabundería que hay en el tema del Senado con el barrilito. Eso, si se estamos hablando de reforma constitucional, si se está hablando de una reforma fiscal que implica apretar el cinturón a gente a veces con el estómago vacío o simplemente a algún productor, a algún sector, a sacarle de los bolsillos, que ese déficit que ustedes oyen, que se complementa con préstamos y préstamos y préstamos, ese va a salir de los bolsillos suyos y de los míos. Luego, si se está hablando de eso, si se está hablando de una reforma constitucional, de modernizar, etcétera, 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 ¿por qué no abordamos ese tema? Que es una tergiversación, que es una desviación, que es una vergüenza que los legisladores, los senadores, reciban millones y millones de pesos. Hay uno, por ejemplo, dice Alicia en su reportaje, Félix Bautista. Dígame usted, Félix Bautista, 100,000 pesos en gasolina. No, es que yo vivo lejos. dice, yo vivo lejos. Pero dime. O sea, que no lo que él gana como senador no le dan para pagar. Además que ellos tienen gasolina, tienen una asignación de gasolina, entonces no le dan para ir a San Juan las veces que tiene que ir y venir. Hay facturas donde se ve, reveló ese programa de Alicia, de facturas comprando ahí chivarriga, no sé qué, whisky, vinos de los caros, etcétera, etcétera, un derroche con los cuartos suyos. Y a usted le van a meter la pela de una reforma cuando esos senadores de la Fuerza del Pueblo, del PRM, sobre todo del PRM, y de cualquier otro partido, en el caso de Genao, que es reformista, porque el PRM ahora lo tendrá todo, 29 de 32. Entonces, si vamos a hablar de reforma, si vamos a hablar de ajustarnos los cinturones, comencemos por ahí, que den ese ejemplo, desde luego. Dicen que las clases no se suicidan y que nadie afila cuchillo para su propia garganta, pero esa no es su garganta, es la nuestra, quítenos el cuchillo de la garganta, eso es lo que tienen que hacer, eso es lo que exigimos nosotros. Entonces,
es una vergüenza y qué bueno que haya prensa que pueda hablar de estos temas, que no esté vendida, que no esté entregada al poder ni a ninguna vagabundería como esa de los senadores, de todos los partidos, porque esto no es el PRM ni es la Fuerza del Pueblo, son todos, todos. Y vean ese reportaje para que, si no lo sabían, se enteren. Aquí hay senadores y hay diputados que reciben unos fondos que lo usan a discreción. Basta con presentar una facturita que nadie se encarga de que esté bien utilizada. Solo 3 senadores no hacen uso de Solo, vale resaltarlo, qué bueno que lo dice, compañera, porque hay que ser justo, lo primero, decía el patricio. Juan Antonio Tavera, que es de la provincia de Santo Domingo, está Farideh Raful, que es del Distrito Nacional, y Eduardo Estrella, de Santiago, del Partido Dominicanos por el Cambio. Indira. Bueno, a nivel internacional, Germán, ya moviéndonos un poco de región, tenemos al menos al lado nuestro todo lo que pasa en Haití. En el día de ayer anunciaba la prensa de ese país sobre la llegada de alrededor de 200 oficiales kenianos o keniatas, porque se les dice de dos maneras, según vi. Este martes 16 de julio llegaron para unirse a los que ya se encontraban en ese país. Aquí pues estábamos todos bien pendientes hace unas semanas de la llegada de estos oficiales del ejército de Kenia. Mucha gente tiene esperanza en que esto solucione en alguna medida la situación que está en Haití, que representa esa inestabilidad, también representa en cierto modo inestabilidad para acá, para el país. Estamos justo al lado. Entonces, pues esto fue lo que sucedió en Haití en el día de ayer. A través de estas semanas también le he dado un seguimiento a todo lo relacionado con ese tema haitiano, especialmente en Puerto Príncipe y sus alrededores, porque recordemos que esa violencia y esa inestabilidad se vive mucho más, de una mayor proporción en esa zona de Puerto Príncipe y demás. Por ejemplo, hace varias semanas varios bandidos ocuparon una comisaría. Esto es frecuente, al menos en la zona de Puerto Príncipe, que estos bandidos ocupen lugares representativos para el Estado. Esto incluso fue, esto que vemos aquí, después que llegaran los oficiales desde Kenia, como abiertamente diciéndoles, miren, esto es lo que nosotros hacemos, no nos importa que estén ustedes aquí o no. Y por supuesto que esto representa un llamado de atención a la comunidad internacional en cuanto a las medidas que se podrían tomar con ese país. Hay otro video también, productora, que es el comandante no lo vamos a poner con el audio, no vamos a hacer la traducción ahora, pero es del comandante de Kenia, Godfrey Otunga. Es su nombre y es quien lidera estas fuerzas kenianas allá en Puerto Príncipe. Él se dirigía a la nación en Haití. Aquí vemos un conjunto de oficiales de Kenia y también de la policía haitiana, y en ese momento él advertía de que todo lo que se perdió en Haití todo lo que se ha perdido en Puerto Príncipe y sus alrededores lo recuperarían, y se refería, por ejemplo, a la toma de comisarías, de juzgados de paz, de tribunales e incluso hospitales que realizan estos delincuentes, y advertía también que ellos tomarían las acciones del lugar para poner fin, que es lo que se espera, aunque de nuevo yo no estoy tan segura al respecto porque es una crisis bastante compleja, para poner fin a a todas las bandas y demás allá en Haití. También tenemos un video que fue cuando Barbecue habló, dice Barbecue Corte. Lo pondremos brevemente y él básicamente es interesante ver cómo Jimmy Barbecue, que es el líder de una de las bandas más importantes en Haití, de una asamblea, una unión de bandas como tal, él ha cambiado el tono completamente desde que llegaron este ejército de parte de Kenia. Él completamente cambió el tono y llama a un diálogo. Lo venía haciendo desde un poco antes del anuncio que realizaban de que llegarían estas tropas hacia Haití, pero aquí vemos a un Barbecue completamente diferente a el que veíamos en videos anteriores, que tenía armas, que tenía un uniforme militar y demás,
y ahora vemos a Barbecue con traje diciendo que llama a un diálogo nacional. Ahora Barbecue pide un diálogo nacional y se presenta, como ahí lo veíamos, como todo un señor, un caballero que busca el bienestar de su país. No, lo que parece un salsero con ese traje. Bueno, yo no sé lo que parezca, pero sí es un cambio. Un cambio de look. De look, pero esta persona es bastante peligrosa y ha afectado muchísimo el bienestar de las familias en ese país. Bueno, que San Ramón, ¿usted sabe quién es San Ramón? Indira Navarro, Indira Suero, ¿usted sabe quién es San Ramón? Bueno, según las viejas de mi pueblo, San Ramón es el santo de las embarazadas. Por eso cuando te vas para al hospital a parir, que San Ramón te saque con bien. Creo que es así la cosa. Es verdad, es verdad. Averígualo bien. Pasan cosas raras, decía el manco de Lepanto, del Don Quijote, le decía a su compañero inseparable, Sancho Panza, cosa veredes, Sancho, cosa veredes. Como cosa veredes también en los Estados Unidos. Allí acaban de condenar a un senador demócrata. Es importante, le vamos a señalar por qué y por qué traemos el tema, porque tiene relación con República Dominicana. Senador por New Jersey, es un demócrata. Él es el senador, bueno, son 50 senadores, son 100 senadores, ¿verdad? 50 son republicanos, 50 son demócratas. Él es demócrata. ¿Qué pasa con la condena de él, que tendría que abandonar la curul? Que se rompe el empate. Bueno, el empate hasta ahora lo rompe la presidenta Kamala Harris, la vicepresidenta Kamala Harris, que tiene como, dice, como un voto preferencial, ¿verdad? Su voto rompe el empate. En caso de empate, oigan qué raro esa democracia, en caso de empate en el Senado, ella que es miembro del Senado, digamos, de facto, de hecho, es la que tiene la decisión, como aquí en el Consejo Nacional, como en el Consejo Nacional de la Magistratura. Si hay un empate, el presidente, son 8, ¿verdad? Y si hay un empate, el presidente puede romper el empate. Es la vicepresidenta Kamala Harris, como hay 50-50, es la que desempata. Ahora, ¿qué pasa? Al salir este señor, que tiene que salir, condenado a unos 20 años, o creo que más, por fraude contra los Estados Unidos, por recibir dinero de otros países, en este caso Qatar, Egipto, y se le ha condenado por eso, por corrupción, en fin, un desastre. Bob Menéndez, de origen cubano, un hombre enemigo, acérrimo enemigo de Cuba, siendo de origen cubano, y que tiene una relación con la República Dominicana, un antecedente para que usted vea que bien, usted puede criticar lo que quiera a los norteamericanos. Yo le critico su política exterior, no necesitan apabullar a nadie porque es un país grande, productivo, con muchísimos recursos, primera potencia económica, no necesitaría a nadie para vivir bien, si vivieran modestamente. Pero bueno, esa es su política. Yo le critico eso, el guerrerismo, lo que usted quiera. Pero hay instituciones, funcionan, 10, 12, 11 años detrás de este hombre, y las cosas se remontan, aunque ahora explota por Egipto, por Qatar, que recibió hasta lingotes de oro, recibió este senador, carros de lujos, él y su esposa, está casado con ella desde el 20, pero no sé si esas relaciones de antes. Pero este señor en República Dominicana tenía unos vínculos un poquito raros, es más raros no, espurios, vamos a decirlo claro. ¿Por qué? Porque él estaba favoreciendo o presionando para que se favoreciera a un señor, un oftalmólogo dominicano que estafó al Medicare. Fue condenado en el 17, en el 18 por ahí, a 17 años de cárcel. Si bien Donald Trump después lo indultó en el 21, pero Salomón Melgen, que tiene una relación con una familia de políticos dominicanos que creo que no tiene que ver con ese asunto, pero bueno, Salomón Melgen tiene un parentesco o es pariente, no sé cuál es el vínculo, creo que primo, algo así, de Vinicio Castillo, de la Fuerza del Pueblo, que no tiene nada que ver con este asunto, pero hay que señalarlo. ¿Por qué? Porque este señor presionó de alguna manera, tenía
tenía un interés en una empresa que tiene que ver con rayos X en los puertos, toda esa maraña que se armó aquí. Y ese senador que ahora está condenado estaba presionando para que se apoyara ese contrato a favor de esta empresa. En fin, es un vínculo espúreo con la República Dominicana. En algún momento se habló de que tenía una relación con prostitutas, con menores de edad, etcétera. Un desastre de este caballero. Bueno, caballero no, si es caballero le van a quitar la orden de caballero. De Bob Menéndez, senador demócrata, que ahora va para la chirola, porque en Estados Unidos sí que no juega, ahí no importa el barrilito, ni nada de ese asunto. Corrupto, te agarramos, duramos 10 años detrás de ti, cuando te agarran, cuando te echan el guante, no te salva ni los médicos chinos, a menos que venga un Donald Trump porque Donald Trump indultó a Bob Menéndez, a Salomón Melgen que estafó al erario, al Medicare, que eso es sagrado para los Estados Unidos. Alterando certificados. Sagrado, él alteraba certificados, una cosa, y se cogía, había que darle los cuartos, en fin. A este señor le encontraron, a este Bob Menéndez le encontraron en una ocasión dinero en su saco. Cuando el FBI entró, mucho dinero en efectivo en su ropa que la tenían en el closet. Así como usted y como yo, que a veces guarda los chelitos ahí, los 100 pesos del clavo los guardan aquí. Parece que él tiene eso, pero los de él, por supuesto, no eran chelitos, eran muchos dólares que fueron encontrados en su casa. Lingotes de oro, carros de lujo, conversaciones para favorecer a empresas del Cairo, o sea, de Egipto o de Qatar. Este señor se la está viendo fea y ha sido condenado a 20 años. Se libró en el 2013, después de la investigación que iniciaron las autoridades estadounidenses. Aquí la República Dominicana estuvo también muy de cerca, siguiendo cerca esa investigación, una investigación que inició como por corrupción y que también involucró lo que había mencionado Germán, el tema de prostitutas, se formó todo un caso bastante polémico alrededor de Bob Menéndez, Salomón Melgen y los Vinchos, la familia de los Vinchos, que en ese momento todos salieron en defensa del senador estadounidense, salieron en defensa incluso del sistema de rayos X instalado, que se iba a instalar pues en aduanas para el tema de la detección de armas de fuego, de drogas, en fin. Ahí demuestra en este caso que en el caso de los estadounidenses la justicia tarda, usted se puede librar, la justicia tarda, pero llega, finalmente llega. Y en principio se libró en aquella ocasión Bob Menéndez, fue descargado de todo tipo de responsabilidad, pero finalmente cayó por las mismas acusaciones, las mismas andanzas de corrupción. No lo mismo, no relacionado, pero sí por otros casos de corrupción que ahora las autoridades norteamericanas han evidenciado y que han dado al traste con esta condena, Germán. Bueno, ahí está. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa. Tenemos más, vamos a ver, ayer se descargó aquí, la cosa va en otro orden. Aquí uno va para el norte, otro va para el sur, uno para el este, nosotros para el oeste de vez en cuando. Miren, ahí tenemos una preciosa imagen de nuestras calles. A ver, eso es Máximo Gómez, si no me equivoco, esquina Kennedy, frente a la parada del metro, la estación Juan Pablo Duarte. Sí, así es. La Juan Pablo Duarte, la estación Juan Pablo, ahí se hace el transbordo, ¿cómo le llaman? El transbordo. El transfer. El transfer, efectivamente. Al regreso estaremos hablando de... bueno, de todo un poco. Del descargo contra un grupo de personas acusadas de sicariato, de varias muertes, así como usted lo oye, pero que ya les dejan en libertad. No sé si hay forma de recurrir, que nos llame un abogado y nos diga eso. País sobre mágico, este tema. Ya veremos a la vuelta de qué estamos hablando.